El purgatorio es un concepto religioso presente en diferentes religiones. En Colombia, principalmente, se explica en la religión católica y esta insiste en que el purgatorio ni es un lugar ni un destino, es un proceso por el que tiene que pasar un alma para purificarse y así poder descansar en la eternidad junto a Dios. Pero a raíz de diversos cambios sociales, económicos y culturales, se ha podido observar la ruptura del pensamiento conservador que ha sido tendencia hasta hace muy poco en Colombia. Por tal razón, surgen varias preguntas respecto al tema. ¿Los colombianos creen en el purgatorio? ¿Cuál es la perspectiva que tienen sobre el bien y el mal? ¿Consideran que hay pecados más graves que otros? ¿Creen que el alma puede ser purificada? Para dar respuesta a estas y más preguntas, se hace la búsqueda de diversos pensamientos en personas de diferentes comunidades y creencias que nos podrían dar una percepción más clara de lo que creen los colombianos sobre el purgatorio y todas las ideas o imaginarios que este concepto genera en el entorno del país. La ciencia no puede afirmar ni contradecir las revelaciones religiosas. Estas y otras como el purgatorio se manifiestan como una emoción y no un hecho. Es así que han sido consideradas imaginarios o creencias populares. Pues el purgatorio es como ese lugar donde uno paga por lo que hizo en la tierra, como para poder definir si va al cielo o al infierno. La religión cristiana no creemos en el purgatorio, pero según la concepción católica, el purgatorio es un estado en que el alma no está ni en el cielo ni en el infierno, sino que reposa en un lugar y tiene que pagar como un tiempo allí y después sí puede subir al cielo. Pues yo no creo en el purgatorio, pues porque son solo, como digo yo, como una historia que cuentan, como una mitología, por decirlo así. Dentro de la experiencia de fe se conciba la noción de un purgatorio como un estado en el que el hombre purga sus deficiencias, purga sus carencias antes de entrar en esa comunión definitiva con el misterio de Dios. Los seres humanos actúan bajo su instinto y en ciertas ocasiones no razonan su actuar por creer que el purgatorio es una excusa y no el lugar de rendir cuentas. El purgatorio es una idea, como de venderle una salvación a la gente, ¿sí? Como una esperanza de salvación. Pues yo pienso que eso es como absurdo, como una excusa, porque es que los que inventaron eso son más pecadores que uno. Pues digamos, yo podría recordar pues de que en la religión católica hubo muchos casos de corrupción, de inmoralidad, y yo creo que todavía, ¿sí? Por ejemplo, está pues el pecado de la pederastia de los curas hacia los niños, o de muchos casos de corrupción que se ha visto en el Vaticano, ¿sí? Entonces lo que ellos venden es como una excusa, porque pues ellos tienen que tener la imagen de santos, de pulcros, limpios, y pues de que ellos sí se van a salvar, ¿sí? Entonces ellos, digamos, pueden pecar, hacer lo que sea, arrepentirse y entonces ellos se van al purgatorio. Entonces si ellos se van al purgatorio, entonces cualquiera que peca, se arrepiente, entonces se va a ir al purgatorio y después al cielo. Mientras tanto, hay otras personas que a diario viven una realidad bajo la influencia del bien y del mal y saben que al purgatorio llegarán. El purgatorio creo yo que es como una vaina como de rendir cuentas, sí, como haga de cuenta usted como cuando usted va de pronto por allá a un juzgado o algo que lo sientan a usted en la mesa y le dicen, bueno, usted hizo esto y esto y esto, o usted no hizo esto y esto. Así mismo, ¿no? Según la Sagrada Escritura, en el purgatorio cada alma puede ver una y otra vez ciertos pecados que ha cometido durante toda su vida. El dolor de verlos una y otra vez provocará sufrimiento. Las personas que actúan conforme a la palabra de Dios, por decirlo así. Y pues las malas acciones, pues ya serían personas que, no sé, supongo yo que, eh, no sé, que les gusta hacer el mal, tal vez, o cometen pecados por placer y pues no consideran en pedir perdón o de arrepentirse, ¿sí?
Y pues la verdad, ese tipo de personas, según la religión católica, pues no merecen ir al purgatorio. En controversia a la opinión que nos da a conocer Miguel, escucharemos a Nicole, quien pertenece al polo opuesto de creencias. Yo creo que las acciones que están encaminadas al bien o al mal, pues son como los mandamientos que nos dejó Dios, que son los 10 mandamientos, de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo, no robar. Yo creo que esos son como la base para, pues como no creemos en un purgatorio, sino en un cielo y un infierno, pues de ir, me imagino que al cielo. Ustedes se estarán preguntando quizás, ¿qué hay que hacer para no permanecer tanto tiempo allí? En el purgatorio, evidentemente, además de ser buenos católicos, hay que ser algo más. Mi papá y mi mamá me hicieron mucho males, mucho maldad conmigo. Me enfermaron. Bueno, mi papá se lo llevó medios. ¿A dónde? No para el cielo, para el infierno. Mi mamá no lo llevó por allá en el cielo, en el infierno, donde queda uno. Mi otra hermana, que lo mismo. En todos lados, no más. Malos tratos. Este es un problema de orden moral, es decir, del comportamiento del ser humano en términos orientados a la bondad o en términos que apuntan a comportamientos destructivos o malos, como los reconoce la reflexión moral. De manera muy puntual, cabe decir que se considera bueno todo aquello que enriquece, que hace con que la vida se potencie, se haga más rica, más especial. Y consideramos malo aquello que la destruye, aquello que la empobrece, aquello que le roba esa dignidad con que la hemos recibido. Mis acciones me ayudan a profundizar, a crecer en la relación con Dios, o mis acciones hacen con que poco a poco me vaya alejando, vaya perdiendo de vista esa propuesta de relación que Dios me hace. Lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo. El primero consiste en una veneración, respeto espiritual y moral de elementos relacionados con la divinidad o alguna fuerza sobrenatural, y lo profano se entiende como lo opuesto. Sí, como en la parte de lo sagrado, en la divinidad, como en la parte de la fe, ¿sí? Las personas que creen en Dios, creen en la salvación, ¿sí? Y que pues que aún así pues cometen sus pecados y eso. Ellos son como los apartados, ¿sí? Como los apartados para salvarse, los elegidos para salvarse, pero que aún así tienen que pasar como por ese baño, como por ese medio sufrimiento, por decirlo así. Personas que viven para Dios, tienen una vida de rectitud, vivir un estilo de vida conforme lo dicta Dios. Existe un imaginario o creencia sobre una cercana relación entre lo sagrado y las leyes de la palabra de Dios. Quien está cerca de Dios y cumple su palabra, logra la salvación. Sin embargo, es paradójico pensar que el purgatorio todavía es un último requisito para esa salvación. Están elegidos para salvarse, pero aún así tienen que limpiar sus almas. Es siempre vivir con el bien, con la honestidad, más que todo, pues con la moralidad en todo sentido. Mientras tanto, la Iglesia Católica considera que no existe una relación entre lo sagrado y lo profano con el purgatorio, pues la esencia de lo sagrado es un regalo de Dios recibido a través de la creación. Lo sagrado beneficia, enriquece la relación con Dios y lo profano la empobrece. Quizá por ahí valdría la pena abordar ese interrogante. Pero per se sabemos que de alguna manera todos los elementos que ubicamos como sagrados están enmarcados dentro de esa creación que, de acuerdo al testimonio del creyente en el libro del Génesis, plantea: y vio Dios que todo lo que hizo fue bueno. Es decir, los elementos que tomamos de la creación para vivir la experiencia litúrgica dentro de eso que llamamos sagrado son buenos, no porque nosotros los hacemos buenos en lo sagrado, sino porque por esencia sabemos que hemos recibido una creación que es buena.
Muchas gracias. El pecado mortal implica la muerte espiritual del alma, separación de Dios, mientras que los veniales son pecados leves que no rompen nuestra amistad con Dios. Si uno pasa por el purgatorio es como para evaluar todos los pecados, sean veniales o mortales. O sea, yo creo que en el purgatorio uno también debe tener en cuenta los pecados mortales, no solamente los veniales. Por más mínima o por la gravedad de que haya sido la acción que uno haya cometido para generar ese pecado. Opinión que concuerda con la expresada por el miembro de la comunidad atea. Según en la Biblia, Dios ve todos los pecados como igual, ¿sí? Que mentir es igual a matar o violar, por decirlo así, o robar, todo es igual para él, no hay como un nivel de pecados. Por otra parte, la comunidad cristiana tiene un imaginario diferente. Nosotros no creemos que exista un purgatorio, sino solamente habla de un cielo y un infierno, que es el estado que pues los que van al cielo son personas que amaron y creyeron en Dios, y las que no, pues que en el mundo actuaron mal y se fueron al infierno. Entonces, según la afirmación anterior, creemos que las personas que murieron en pecado se van al infierno. En Colombia, la educación con relación a la religión católica es fuerte y constante, ya que el grupo entrevistado, a pesar de tener miembros de distintas comunidades, edades y opiniones opuestas con respecto al tema, tienen claridad sobre los imaginarios del purgatorio para esta religión. Además, existen distintas opiniones sobre la existencia del purgatorio, ya que para muchos la idea de la purificación o purgación del alma es fundamental para alcanzar el paraíso. Para otros, hacerse merecedor del cielo depende únicamente del comportamiento de la persona en vida, y pensamientos más radicales en donde el purgatorio es visto como un cuento para crear una esperanza respecto a la vida después de la muerte. Pero finalmente, así los pecados veniales o mortales puedan ser purificados en el purgatorio, plantea la Iglesia que quien tiene la última palabra es Dios.